Así que vamos a dar hoy día la bienvenida para este tema tan importante de chequeos médicos en la mujer a la doctora Mariela González. Ella es ginecóloga, así que precisa mujer ginecóloga, nos entiende perfecto a todas las mamás para que de esa manera nos pueda guiar, dirigir en este programa. Muy buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenida al programa, gracias por acompañarnos. ¿Algún saludito de inicio? ¿Qué tal? Gracias por la invitación, un gusto conocerla. Bueno, encantada siempre de estar con ustedes aquí en Betel, me encanta la radio en general y compartir con ustedes temas de prevención, que es lo más importante para nuestras pacientes. Gracias, muchísimas gracias. Este tema de prevención y sobre todo las mujeres, y ahora este mes de la mamá, que nosotros vamos a tocar justamente temas muy importantes para su salud, ¿no es cierto? Nosotros creemos que muchas veces las mamitas a veces se quedan calladitas, ¿no? Por ejemplo, si en la familia alguien está mal, la mamá siempre va a dar prioridad a que se vea la salud de los hijos. Si está mal el esposo, que sea su prioridad de repente la salud del esposo. Y ella siempre se patea, ¿no? O sea, lo va postergando después. Se malogra el carro, la mamá pasa después. Se enferma el perrito, increíble, y la mamá empieza a dejar sus chequeos, su prevención después, cuando lo más importante es que todos los miembros de la familia estemos sanos y priorizar también la salud de la mamita. Así que, ¿por qué es importante que las mujeres realicen estos chequeos médicos incluso cuando se sienten bien? Bueno, en realidad hay muchas enfermedades ginecológicas que son silenciosas. Una que es muy importante y que es muy agresiva es el cáncer de ovario. Y el cáncer de ovario no empieza como un tumor grande, sino como una lesión pequeña, acompañada de otros detalles en la ecografía. Entonces, siempre es parte del chequeo anual una ecografía para ver cómo están los ovarios y prevenir que ya encontrar el caso en grados severos o con mayor compromiso de otros órganos, ¿no? Igual, los miomas muchas veces son silenciosos y también van creciendo y comienzan a aparecer síntomas. El cáncer de cuello uterino también, al comienzo, una pequeña molestia, flujos, los dejan pasar, un sangradito por relación sexual o cuando hacen esfuerzos, lo dejan pasar y cuando van a examinarse ya tienen lesiones premalignas. Entonces, siempre es importante poder hacer chequeos preventivos aún a pesar de que nos sentimos bien. Hay que tenerlo como rutina. Perfecto, porque a veces, no sé si le ha pasado, pero me dice, todos los años me saco Papá Nicolau y todo siempre sale normal, ya no quiero sacarlo. Entonces, yo les digo, da gracias a Dios que no hay. Claro. Y si es que lo encontramos en etapas iniciales. Claro, el Papá Nicolau es un test de screening, es decir, detecta si es que alguna célula está alterada o tienes una lesión premaligna. Y es de rutina, pero si tienes continuamente negativos ya puedes espaciarlos a cada 2-3 años. Perfecto, muy bien, entonces atiendan. Sí, y lo otro que es importante es que tenemos el test de BPH, que combinado con el Papá Nicolau nos da tranquilidad hasta 5 años. Entonces, una mujer mayor de 30 años que hace un test de BPH con citología podría espaciar su chequeo a 3 a 5 años. Para el público que nos escucha de repente de la lejanía, ¿qué es el test de BPH? El BPH es un virus que está muy asociado al cáncer de cuello uterino, que es en las pacientes con el cáncer en sí, ya han hecho estudios a las piezas y han encontrado que hasta 80% está relacionado con la presencia del virus del BPH, el número 16 y 18. Entonces, para poder prevenir, podemos hacer un test de BPH a ver si tenemos el virus, si está activo o no, y si es negativo nos da tranquilidad para hacer el mismo control hasta en 5 años. Perfecto. Esa prueba lo pueden hacer de manera ambulatoria. Es muy parecido al Papá Nicolau. Se hace una muestrita con un cepillo en el cuello. O en el mismo Papá Nicolau pueden aprovechar en hacerlo. Claro, es decir, el test de BPH es similar, pero se coloca en un líquido. Y en ese mismo líquido se puede estudiar el virus y hacer un Papá Nicolau. Ay, genial. Entonces ya sabe. Este test también lo practican mucho en las postas, en los centros de salud, en el MINSA, creo que está protocolizado.
Sí, en algunos hospitales sí lo tienen, en otros es privado, pero sí sé que en el salud también hay esa opción. Incluso en los chequeos preventivos de EPS también tienen ya la opción del test de BPH dentro del paquete dependiendo de la edad, ¿no? Claro. No a todas les corresponde este test. ¿A qué edad más o menos ya empiezan con este Claro, el test? Papa Nicolau se recomienda a partir de los 21 años en Perfecto. mujeres que ya han tenido vida sexual. Si no ha tenido vida sexual, después del inicio, 2 años después. Así sería el momento de tomar un Papa Nicolau. Ujú. El test de BPH se recomienda en mayores de 30, aún a pesar de que hayan tenido vida sexual. ¿Por qué? Porque el virus nuestro cuerpo tiene la capacidad de eliminar el virus hasta en 2 años. Entonces, está demostrada una regresión de las lesiones bajas, es decir, lesiones leves, Ajá. hasta un 70-80%. Entonces, hacerle un test a una paciente muy jovencita, más que todo es asustarla. Es decir, se asustan, les dicen, en algunos lugares les dicen hay que cauterizar, cortar cuando no es necesario. Entonces, por protocolo internacional, al menos los ginecólogos que somos éticos, Claro. no tomamos muchos test de BPH en más jovencitas, ¿no? En menos de 20. En realidad, en la práctica Por privada, más que hayan tenido varias parejas sexuales. claro, habría que evaluar factores de riesgo. Es muy Ajá. importante eso. Una paciente que ha tenido muchas parejas y tiene, por ejemplo, lesiones tipo condilomas, en esa paciente sí amerita, a pesar que es menor de 30. Claro. Igual, el tener el virus o no cambia el manejo. El manejo igual es expectante, a no ser que tenga los tipos de BPH de alto riesgo asociados a cáncer. Y ahí el manejo es individualizado. Perfecto. Muy bien. Es información interesante. Sí, y que ahora el tema de las actividades de relación sexuales lo inician muy temprana edad. Claro. Entonces los factores de riesgo pues se van a presentar, y el riesgo a tener el tema de cáncer, que es lo que más nos atemoriza, pues se va incrementando, ¿cierto? ¿Qué enfermedades pueden detectarse a tiempo gracias a los controles preventivos? Sí, justo lo habíamos hablado, ¿no? El cáncer de cuello uterino, el cáncer de ovario, el cáncer de mama. Los miomas también son una enfermedad que no terminan en cáncer, pero se detectan tempranamente con un chequeo preventivo, ¿no? Perfecto. Aparte de tumoraciones, algunas enfermedades metabólicas en la mujer, de repente, no sé, el hipotiroidismo, algo dentro de la mujer que se pueda prevenir de repente con exámenes de laboratorio. En realidad no. Hay que diferenciar el chequeo preventivo anual y el chequeo ginecológico. En el chequeo preventivo sí se toma el perfil lipídico, la hemoglobina, examen de orina, radiografía de tórax, evaluación por odontología, ¿no? Estoy hablando de los chequeos completos, ¿no? Entonces ahí sí podemos detectar alguna alteración, por ejemplo, la resistencia a la insulina, el sobrepeso, depende de cada edad, ¿no? En jóvenes, adolescentes, básicamente alteraciones menstruales, si hay sobrepeso, si hay signos de resistencia a la insulina, eso lo pueden evaluar clínicamente el médico que hace el chequeo, ¿no? Y en mujeres mayores, ya agregamos ya los exámenes complementarios, ¿no? Que no solo son de sangre, sino también es el Papa Nicolau, mamografía, ecografía transvaginal si amerita. Entonces depende también de la edad del paciente, ¿no? Pero metabólicas es menos probable, ¿no? Habría que tener síntomas. Para que cualquier médico pida un perfil hormonal, tiene que haber algún síntoma en la paciente. Alteraciones del ciclo menstrual, sobrepeso, no lograr embarazo, ya enfocándose un poco en gineco, ¿no? Perfecto, muy bien. Nos preguntan, ¿cada cuánto tiempo se recomienda realizar un chequeo general en la mujer? Anual. Sí, Anual. anualmente, sí. Ok. En niñas y adolescentes, porque esta etapa también, ¿no? A veces asusta a las mamitas y a las mismas niñas. ¿Qué controles médicos ayudan a vigilar un adecuado desarrollo hormonal y reproductivo? Bueno, en primer lugar, el control de peso y talla, ¿no? A ver si la paciente, la jovencita o la niña está creciendo adecuadamente, si es que no hay sobrepeso, si no hay signos o estigmas de resistencia a la insulina, si menstrua mensual, si sangra mucho, si es que le duele mucho al menstruar. Eso es importante poder evaluar en esta etapa, ¿no? Y en este tiempo, como la mayoría no ha empezado vida sexual, básicamente es prevención, es poner la vacuna del VPH a partir de los 9 años, que es gratuita. Luego está el hablar sobre el ciclo menstrual para que comprenda que el dolor debe ser tolerable, que detecte que no es normal en su ciclo menstrual.
En que entiendan también que en los primeros años, después de la primera regla, puede haber alteración de la frecuencia, ¿no? Pueden menstruar un poco, sí, meses sin menstruar, o a veces menstruar un poco más seguido, que es normal mientras va madurando su sistema hormonal, ¿no? Para que no se asusten las mamitas, ¿no? Porque Claro. ahí es donde viene el mayor susto, porque de repente a ella le vino regular y cuando le toca a la hijita, hay ese desorden que pareciera desorden, pero es parte de la maduración, como usted nos dice. ¿En qué momento una niña puede ir al ginecólogo? Le pregunto esto porque a veces empiezan a salirles, de repente encuentran un nodulito, una masita, y puede ser el botón mamario o puede ser otras cosas que se encuentran en las mamitas de la niña, de la puber, y eso asusta. Le llevan al pediatra, le llevan a la ginecóloga, a veces no saben, ¿no?, a dónde llevarle. O también cuando empiezan a presentar secreciones, ¿no?, vaginales, y eso asusta a la mamá, asusta a la niña, entonces a veces hay esa duda, ¿a dónde la llevo?, ¿no? Lo lleva... Sí, es muy cierto. Muchas veces llevan también con ginecólogo general a niñas jovencitas, a niñas, ¿no? Ajá. Bueno, en cuanto a la secreción vaginal, que veo relativamente frecuente, lo consultan, tiene mucha relación con la higiene, ¿no? Hay que enseñarle a la niña a limpiarse adecuadamente, sobre todo si en el colegio va al baño a hacer deposición, hay que enseñarle a no contaminar la zona de la entrada de la vagina, ¿no? Y en cuanto a las mamas, sí, el botón mamario pues primero empieza con un poquito el pezón, cambia el color, lo va creciendo y es parte del desarrollo normal. ¿Qué sería anormal? Encontrar una bolita móvil, ¿no? Usualmente no es tan frecuente en niñas, pero sí he visto quistes de mama en niñas menores de edad, ¿no? Y bueno, saber en primer lugar que los quistes de mama son benignos y que es muy poco frecuente cáncer en niñas, es muy poco frecuente. Si hubiese alguna tumoración maligna, es una tumoración que crece rápido, que cambia el color de la piel, que duele, ¿no? Que serían los filodes, ¿no? Que es raro, pero sí hay casos en niñas o adolescentes. Pero en general, las tumoraciones que son blandas móviles en mamas benignas. Así que tranquilas las mamás si ven que su hijita tiene una bolita o siente algo. Igual es bueno que puedan ir a partir de los 14 años, desde que empiezan a menstruar, en el siguiente año, en los siguientes 2 años, para que puedan entender su cuerpo, ver los cambios que van a ver. De hecho, va a cambiar también, va a haber aparición de vello, crecimiento de mamas, también cambios en el cuerpo, el olor también. Entonces, todo eso es bueno que la mamá le pueda enseñar a su hijita y que si tiene alguna duda pueda visitar al gineco o al endocrino pediatra. Porque si hay alteraciones, por ejemplo, muy gordita, me estoy irregular, el endocrino también pediatra tiene una buena, puede abarcar más completamente los cambios que hay en este tiempo con esas niñas. Muy bien. En mujeres jóvenes o antes de formar una familia, de repente ya te estás proyectando, ¿no? ¿Y qué chequeos ellas ya deberían de ir haciendo a nivel ginecológico, obviamente, y que son muy importantes, ¿no?, para poder enfrentar de repente ya la parte de la reproducción? Claro, lo más importante es que, bueno, siempre la planificación, ¿no? Que la mujer conozca su ciclo menstrual, que sepa qué días son fértiles como para que prevenga un embarazo muy pronto. Quizá cuando recién se casan hay que enseñarles, orientarles, sí, porque entenderá que cuando uno recién se casa necesita un tiempo de adaptación para el matrimonio, al menos 2 años. Entonces veo muchas amigas y referidas para eso, ¿no? Para que les enseñe un poco, las orienten cómo empezar su vida sexual, en el caso de que no hayan empezado. Luego, si quieren bebé, empezar a tomar suplementos, ¿no? Vitaminas, básicamente el ácido fólico, al menos 6 meses antes, o ir tomando los suplementos. Luego, manejar su estilo de vida, comer sano, tomar más líquido, comenzar a hacer algún deporte, porque la vida diaria, y sobre todo en Lima, que es sumamente estresante, el tráfico, dormimos tarde, eso hace que nuestro estado de estrés o de alerta esté alto, ¿no? El cortisol alto, y eso también altera la fertilidad. Entonces hay que comenzar a cambiar, comer sano, hacer ejercicio, dormir temprano, tomar suplementos, todo eso para preparar el ambiente de la maternidad, tanto de la mujer como del hombre. Muy bien, entonces ya saben, yo creo que es responsable hacer eso, ¿no? Porque a veces nosotras cuando somos jóvenes, pues dormimos tarde, comemos lo que encontramos, más aún si salimos al trabajo y todavía en la noche llegamos a la casa, pues esta parte de este estilo de vida influencia mucho para después nuestra vida reproductiva. Claro.
Entonces, por favor, hermanas, hermanos, si estás de novio, si estás de novia, pues empecemos a cuidar y averiguar cómo está nuestro cuerpo para que de esa manera el futuro bebé que Dios nos va a regalar o que Dios les va a regalar, pues pueda salir sin complicaciones, que pueda salir pues así, robustito, como se dice. Muy bien. A partir de los 40 años, ¿qué chequeos cobran mayor importancia? Ya pasamos ya a las mujeres ya de 40 años. ¿Cuáles serían los chequeos que quizá hayan tenido hijos, ¿no? Ajá. Bueno, nuevamente a la cabeza el Papa Nicolau. Después de los 40 ya ingresa la mamografía, ¿no? Antes de los 40, cualquier lesión de mama o molestia es la ecografía de mama. Luego, la ecografía transvaginal se debe hacer idealmente una vez al año. Si bien es cierto, no lo consideran en los chequeos preventivos privados, sí se recomienda, sobre todo en antecedentes de alteraciones del ciclo menstrual o antecedentes familiares, ¿no? Porque hay que saber que los problemas ginecológicos, al menos de miomas o de endometriosis, que es algo bastante que está entrando en boga, sí. es hereditario, ¿no? Es familiar muchas veces. Entonces, mayores de 40 siempre lo mínimo, Papa Nicolau o con test de BPH o sin mamografía y una ecografía transvaginal. Muy bien, entonces no nos escapemos, no nos corramos de estos exámenes, porque sí se ha visto casos de mujeres que no han tenido actividad sexual, no han tenido hijos, ¿no? Han estado solteras por muchos años y han presentado justamente cuadros oncológicos, ¿no? Y donde tú dices, no creo, y los cuadros oncológicos han sido de cervix, ¿no? De cuello uterino, de mama, que nos quedamos a veces, ovario, ¿no? De ovario, que nos hemos el quedado más silencioso sorprendidos. y más agresivo, ¿no? En las mujeres que no han tenido hijos y ya tienen más de 40, muchas veces aparece por ahí el cáncer de mama o de ovario, ¿no? Por la exposición a las hormonas. ¿Y por qué en estos casos llegan ya en casos muy avanzados, ¿no? O sea, ha sido muy oculto por de repente temor, vergüenza. ¿Cuáles han sido los factores? Porque yo he visto casos muy avanzados. Sí, es que son silenciosos. Igual, la mama no suele doler, el cáncer de mama no suele doler, ¿no? Hay que hacer, y empieza como calcificaciones, como asimetrías de las imágenes, ¿no? Usualmente debe ser similar, comparativo, a la placa de la mama derecha con el de la mama izquierda. Entonces, hay cambios silenciosos y que ya cuando se diagnostican, ya pues son más severos, y al igual que el ovario, ¿no? El cáncer de cervix tiene que haber habido un antecedente de vida sexual y quizá infección por VPH, que es lo más frecuente, ¿no? Múltiples parejas. Exacto. Es poco frecuente en mujeres es prácticamente nulo en mujeres que no han tenido vida sexual, ¿no? Muy bien. Y dice, ¿desde qué edad se recomiendan controles como el Papa Nicolau mamografías? Ya lo acabó de decir la doctora. Y vamos a pasar al segmento consultas con el especialista. Es hora de resolver tus dudas en Consulta al Especialista. Llámanos al 01-613-1701, 01-613-1709 o escríbenos al 947-246-545. Muy bien, estamos en tu programa Hablemos de Salud con la doctora Jessica Moreno a través de Betel Radio y estamos tocando un tema muy importante que son el chequeo preventivo en la mujer según su etapa de edad. Vamos con la primera pregunta de la audiencia y dice, buenas tardes doctora Moreno, le escribe Robert de Pueblo Libre, saludos a usted y a su invitada. Mi consulta para la doctora es, mi mamá tiene 65 años, está joven y la operaron de cálculo en la vesícula hace un año. Y ahora está bien, pero le duele nomás el corte de vez en cuando, pero poquito. Quisiera saber, por favor, ¿qué exámenes se puede hacer ella a su edad? Gracias por su respuesta, doctoras. Un buen jueves. Dios te bendiga. Bueno, estamos en el rubro ya de cirugía, ¿no? La vesícula es un poco el campo del cirujano, pero ¿qué le podría decir? A los 65 años de la parte ginecológica, ¿qué chequeos ya ella pudiera hacerse? En realidad solo el Papa Nicolau.
Con respecto a la cicatriz, como una orientación, decirle que es normal que moleste, a sentir hincadas un poquito. Hay incluso masajes en las cicatrices que ayudan a disminuir las adherencias, que ahora lo hacen bastante los terapistas, ¿no? En el caso de la parte ginecológica, básicamente el Papa Nicolau, y bueno, ya probablemente no menstrue esa mamá, entonces la ecografía... Mamografía. Sí, mamografía sí, y bueno, la ecografía transvaginal probablemente tengamos todo pequeño, ¿no? Que es lo normal. Que son más signos ya de atrofia. De la menopausia. Claro, propio de la menopausia, ¿no? Muy bien, hermano Robert, entonces esperemos que se haya respondido a su interrogante. ¿Qué mensaje daría para fomentar una cultura de prevención y chequeos oportunos en la mujer? Bueno, en primer lugar, saber que hay que escuchar nuestro cuerpo, primero conocerlo, saber qué es lo normal, informarse y estar evaluándose con un especialista al menos una vez al año. Y si tiene antecedentes familiares de algunas enfermedades puntuales, pues ir en busca de los especialistas que las ven. Por ejemplo, diabetes, el endocrino, problemas de hipertensión familiar también, el médico internista. Si tiene algún problema de miomas, endometriosis, el ginecólogo, ¿no? Siempre el chequeo va a ayudarnos a prevenir, pero sobre todo está en los estilos de vida saludables, ¿sí? Recordemos, hermanos, que hay que comer sano, no muchas grasas, no muchas harinas, dormir temprano, hacer ejercicio regular, incluso de fuerza. Las pesas y la fuerza, es decir, al usar las pesas nos ayudan a mejorar los problemas metabólicos y no solamente bajar de peso, sino también nos da liberación de nuestra energía, podemos dormir mejor y desinflamamos en general, ¿no? Muy bien, me parece genial. Me ha encantado justo esta parte fundamental. Entonces, digamos, ¿cuáles son los síntomas o cambios que podrían ser señales de alerta, ¿no? De alerta y nunca debería de ignorarse. No le des, pasará. En la parte ginecológica es el sangrado. Okay. Muchas mujeres aguantan dolor y sangrado. El sangrado debe ser usualmente manejable, 2-3 toallas al día. No tan abundantes, no las toallas nocturnas, no practipañal, eso ya llama la atención. Sangrar más de 3-5 días llama la atención. Dolor intenso, sentir una masa abdominal, eso ya debe buscar atención médica. Hay que evitar escuchar a la familia, a las hermanas, a la vecina, el mito. No, hay que evitar escuchar a nuestro alrededor e ir a buscar un especialista que nos puede evaluar y ver tangiblemente qué es lo que hay. Muy bien. Entonces estamos apuntando, mamitas, por favor, ya están empezando a llegar más consultas de la audiencia y nosotros nos vamos a un corte comercial pequeñito, a una pausita y regresamos con las respuestas. Ya volvemos con Hablemos de Salud. No cambies tu dial. Las canciones más escuchadas de la semana están en Betel Radio. ¿Quieres que tu favorita también suene aquí? Es muy fácil. Ingresa a www.betel.fm. Entra a la opción Lo más escuchado. Busca tu canción preferida y haz clic en Vota por tu playlist favorita. Participa y este sábado a las 8 a.m. podrás escucharla sonando en Betel Radio. La voz que inspira. La voz que inspira. Alabanza que levanta. Palabras que consuelan. Una voz que te abraza. Testimonios que conectan. Betel Radio. La voz que inspira. Continuamos con Hablemos de Salud. Muy buenas tardes, siendo las 3:31. Estamos en tu programa Hablemos de Salud. Soy la doctora Jessica Moreno y hoy te estamos acompañando con un tema muy importante, mamita. Tanto para ti y si tú tienes hijas, también para tus hijas, para que de esa manera tampoco no entremos en ansiedad cuando encontramos a nuestras pequeñas que ya están en la pubertad o en la adolescencia y están empezando a menstruar, están empezando a tener esos cambios hormonales que a veces no han sido igual que a nosotras. Entonces nos asustamos y ahí no sabemos a dónde ir. Nos vamos, le llevo al pediatra, al endocrinólogo, como dice la doctora, que también es importante poderlos llevar. O le llevamos a ginecología, o qué vergüenza, ¿a quién le consulto? Entonces es mejor, ahora ya saben, llevarla. No le tengamos miedo de acudir
al médico, al especialista, para que de esa manera nos puedan aclarar nuestras dudas. Así que estamos con ese tema tan importante y para eso vamos a comenzar con la siguiente consulta de la audiencia. Dice, buenas tardes doctoras, ¿qué debo decirle al médico para hacerme un chequeo si no tengo molestias? ¿Qué exámenes debo pedir? Depende. Si usted va a E-Salud, ya tiene su paquete preventivo, ¿no? En E-Salud, por ejemplo, les hacen exámenes generales, de sangre, ecografía, Papa Nicolau, todo de manera integral. En el MINSA me parece que no hay el paquete, pero puede ir a medicina interna y le van a pedir exámenes de sangre y le va a sugerir lo general, ¿no? Si hay algo específico ginecológico, la va a derivar. Y en las EPS, que son ya privadas, sí tienen un paquete para cada edad, ¿no? Para grupo de etario, ¿no? A partir de los 30, a partir de los 40, va cambiando. Por ejemplo, yo he estado trabajando en el tema del rubro de MINSA, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay paquetes propios del adolescente, ¿no? Entonces, como dicen, el programa de adolescentes o la estrategia de adolescentes que le llaman, entonces, obviamente empiezan con el tema de la hemoglobina, que a todos, y empiezan a preguntarle todo el tema sobre su secuencia de su menstruación, si es mujercita. Y ahí también está otro programa donde es la parte de las obstetras. Y ahí he visto Creo que es planificación, que ¿no? llevan el tema del Papa Nicolau y también llevan justamente el test, ¿no? También. Llevan el test. Y también hay en algunos centros de salud donde hay ginecología y ahí se hacen las ecografías. Claro, en el centro de salud de primer nivel de atención hay programa por etapa de vida, ¿no? Sí, eso recuerdo el Serum. Ajá. Sí, no sé si este programa se aplica en hospitales, pero en puestos Sí. de salud sí. Entonces, Sí. hay programas, si bien no me equivoco, hay programa de la hipertensión, del diabético, Claro. de adulto mayor. Es bonito, todo organizado. Ahora, en Es cuanto importante, a los chequeos, que la población sepa eso, porque a veces la población solamente tienen un síntoma y de frente buscan medicina, pero O hay van a la farmacia. estrategias o lo primero que hacen es ir a la farmacia, a la botica más cercana, y hay lugares donde hay más boticas y farmacias que personas. Entonces, es importante nosotros poder acudir a un centro de salud donde estén los profesionales para que de esa manera nos orienten adecuadamente, ¿no? Según los síntomas, como dice la doctora, porque a veces se pueden desviar y nos pueden dar tratamiento para otra cosa que nos puede perjudicar la causa real. Muy bien, vamos un ratito antes de entrar a la parte, porque estoy dejando a la parte final para que todos pongan y apunten, es el estilo de vida, que es muy importante nosotros mantener un estilo de vida saludable para que después nosotros minimicemos estos riesgos a tener algunas complicaciones, ¿no? Algunas enfermedades que después nos van a aquejar y nos van a causar mucha tristeza. ¿Mito o verdad? Vamos con esto. Dice, ¿el Papa Nicolau solo es necesario cuando una mujer ya tuvo hijos? ¿Mito o verdad? no, falso, es un mito. El Papa Nicolau, como les comenté, debe empezarse después de los 21 años o 2 años después de empezar la vida sexual. Y después del parto, en teoría, a los 6 meses. Muy bien, así que apunten. ¿Las mamografías solo deben hacerse cuando aparece una molestia? ¿Mito o verdad? No, es un mito. También se recomienda después de los 40 años. Antes, la ecografía de mama. Si tenemos de antecedentes mamá o familiares en línea recta, También después de los 40. Igual, por la después de los exposición 40. a la radiación. De hecho, ahí se manejan ecografías. Incluso está la resonancia ahora de mama, ¿no? Por ejemplo, voy a contar algo mío. Yo tengo quistes de mama, muchos, pero no tengo antecedentes familiar. Entonces, cuando me han evaluado, me han hecho la ecografía y me han dicho, te recomendaría que te hagas una resonancia cada 3 años para ver si hay algunos cambios, sobre todo para ver lo tridimensional, ¿no? Esa tecnología ahora tenemos también. La presencia de fibroadenomas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, me sorprendió porque a los 30 años me empezaron en la ecografía por un antecedente oncológico, me empezaron a sacar y me dijeron, ya hay fibroadenomas. Entonces yo a los 30 como que, ¿no? Entonces una de las recomendaciones fue, tienes que tener un hijo rápido para que le puedas dar leche, si no. Entonces, la presencia de fibroadenomas es muy frecuente en edad adulta. Es más frecuente en adolescentes. También tengo fibroadenoma, imagínense, mi mamá está premiada. Y los fibroadenomas son benignos, la transformación maligna es
prácticamente muy rara, no usualmente es benigno el fibroadenoma y es muy frecuente en la edad fértil, después de los 20 hasta los 40, que aparezca uno nuevo, poco probable después de los 35, poco probable. Y son benignos, así que tranquila. ¿Son por ese lado. dolorosos? Suelen ser hormonodependientes. Cuando ovulamos molestan, cuando menstruamos molestan. Los kits también, ¿no? Como que congestionan la mama, entonces duelen cuando hay efectos, cambios hormonales, ¿no? Ahora, con respecto a los hijitos, en realidad es independiente. En realidad tienen influencia hormonal. Por ejemplo, si usamos hormonas podrían crecer o podrían inflamarse, pero el tener bebés o no cambia mucho el pronóstico ni el tamaño necesariamente. Ah, ya, perfecto. Me parece genial. Seguimos con el mitos o verdad. Si en mi familia no hay antecedentes de cáncer, ¿no necesito controles frecuentes? ¿Mito o verdad? No, es un mito. Es bueno hacer su chequeo preventivo anual. Perfecto. Después de la menopausia, ¿ya no es necesario continuar con los controles ginecológicos? ¿Mito o verdad? Es un mito. La menopausia puede empezar desde los 45 hasta los 50, más de los 50, entonces el Papá Nicolau al menos hasta los 65, 75 años, dependiendo de algunos seguros, ¿no? Entonces, igual hay que continuar con el Papá Nicolau periódicamente. Perfecto. ¿Es todos los años o ahí se empieza a espaciar? Claro, dependiendo si tenemos ya al menos 3 negativos, podemos espaciarlo cada 2, 3 años, o si tenemos un COTES, que es el test de BPH más Papá Nicolau, ya lo espaciamos a cada 5. Eso Claro. es lo bueno. En una oportunidad le dijeron a una paciente, si no tienes, ella tenía 60 años, y le dijeron, ¿es tu esposo? ¿Solo con tu esposo estás? Sí, solo con mi esposo. Ok, le dice, entonces vamos a empezar a espaciar. Porque había otra paciente de que sí, no tenía solo una pareja sexual a esa edad. Entonces ahí sí a ella le dijeron cada año. Claro, y sobre todo porque el BPH se presenta o produce lesión por oleadas. Las teorías o los papers, los estudios hablan de que hay una oleada en los 30 o los 20, 30 donde se contagia, porque hay que saber que hasta un 90% de mujeres van a tener contacto menores hasta los 30 años. Entonces hay una primera oleada de contagios y de test positivos y de lesiones premalignas en el caso de estereotipos de alto riesgo, y luego baja y en los 40, 50 puede volver a ser infectante. Está relacionado con el sistema inmune, con estos cambios hormonales que aparecen, entonces por ahí vuelven a aparecer las lesiones. Entonces en mujeres con antecedentes de hace años, BPH, o que han tenido muchas parejas, no es cuidar en los 50 los test de Papá Nicolau o de BPH, porque Muy puede aparecer la bien. segunda oleada. Anotar eso, muy bien. Buenas tardes, mi pregunta es respecto que si una mujer con prolapso uterino, ¿cada cuánto tiempo debe hacerse su Papá Nicolau? Igual, anual. Y bueno, y si tiene prolapso de cuello uterino, de útero, el cuellito puede salir hasta fuera de la vagina. Entonces, más aún hacer sus controles porque se erosiona, se seca, se hace heriditas. Entonces, aún con o sin prolapso, anualmente su Papá Nicolau. Muy bien. Siguiente pregunta. Dice, doctoras, buenas tardes. Una consulta. ¿Es cierto que si tengo hijos ya no tendré miomas? Porque ahora cada vez que menstruo me duele mucho. Me han dicho que puede ser miomas. Es un mito. Los miomas aparecen incluso desde la adolescencia o en la adultez temprana. Veo pacientes, yo me especializo en miomas. Yo todos los días veo pacientes con miomas y he visto jovencitas de 23, 24 con miomas grandes. Hay un componente genético y relacionado mucho a la inflamación crónica que condiciona la aparición precoz de los miomas. Pero igual son independientes del embarazo. Es decir, puede que una paciente se embarace con miomas pequeños, da a luz y luego siguen sus miomas, no van a desaparecer. Incluso cerca de los 40, cuando hay cambios hormonales, ciclos sin ovular, donde predomina el estrógeno, hay crecimiento de estos miomas. Por eso la mayoría de pacientes que acuden son de 40, 43, ahí es donde ya están creciendo y ya comienzan a haber síntomas. Le estaba comentando justo en la pausa donde tengo una joven, 48 años, que no ha tenido pareja, actualmente ella es soltera, y le han diagnosticado, según la ecografía, que tiene 17 miomas. Claro, en ese caso asumo que debe tener síntomas, porque ya son bastantes, hace que su útero parezca un racimo de uvas con muchas bolitas, ¿no? Entonces, como ya probablemente menstrue con dolor o más cantidad, en ese contexto en el que no está planificando hijos,
la cirugía sería el siguiente paso, ¿no? Hay que evaluar dónde están esos miomas, cuán grandes son, para planificar si puede ser abierta o laparoscópica, ¿no? Pero que no tenga temor, porque la cirugía en manos expertas pues tiene que evolucionar bien y para que mejore su calidad de vida. Es lo que buscamos realmente. Muy bien. Bendecida tarde. Tengo 52 años. Hasta ahora menstruo, pero muy abundante. Me dura 8 días. Hace unos días terminé de menstruar, pero he quedado con dolor de cabeza y hoy me bajó algo de sangrado. ¿Qué puedo hacer? Bueno, 52 años, habría que evaluar un poco la historia. Está Hay ligada obesidad. hace 18 años, dice. Hay obesidad, cómo son sus estilos de vida, tienen antecedentes de miomas previos o tienen endometriosis. Lo primero es una evaluación clínica, hay que examinarla, hacerle una ecografía transvaginal y bueno, ver, ¿no?, si el dolor, estudiar un poco el dolor, ¿no? ¿Empezó recién o desde siempre ha tenido dolor cuando menstrua? ¿Desde cuándo empezó a sangrar más? Todos esos datos son importantes, es importante que lo diga su médico y que pueda hacerse una ecografía, ¿no? Ahora, en su caso, también hay que evaluar, hay que saber que cerca de la menopausia puede haber alteraciones hormonales que hagan que sangremos más. Es decir, cerca de los últimos años de la menstruación puede haber más sangrado o menos o más espaciado. Entonces, eso también puede estar asociado a su caso, ¿no? Hay que descartarlo. Muy bien. Ahora vamos a pasar a esta parte de la prevención. Y mucho se habla y muchas mamás tienen miedo de la vacuna para las niñas sobre el VPH. ¿Qué nos recomienda? A ver si nos puede ayudar para que de esa manera estén informadas y las mamitas puedan, pues, ¿no?, entender qué importante es en este tiempo colocar de repente la vacuna del VPH a las niñas. Claro, la OMS ha planteado esta estrategia en niñas porque, bueno, es accesible, están en el colegio, es un grupo que continuamente va, que puede ser accesible para el personal para poner la vacuna, y se coloca la que tiene 4 serotipos, los 2 más asociados al cáncer de cuello uterino y los 2 más asociados a los condilomas. Y son 2 dosis, en realidad no producen ninguna alteración hormonal, ninguna alteración en su vida, es lo mismo que cualquier otra vacuna como de la gripe, y lo que va a hacer es generar anticuerpos, y ya posteriormente, y en realidad no se sabe a ciencia cierta si la vacuna tiene que ponerse un refuerzo, ¿no? Justo en las reuniones que hablábamos de expertos, cuando hablaban de la vacuna, se hablaba de que dura 10 años, luego de que la inmunidad continúa. Lo importante es prevenir. Si tenemos el acceso y es gratuito y es un plan que lo da el MINSA, entonces hay que acceder a ello. Y sobre todo para ayudar a nuestras hijas. Yo tengo una niña pequeña todavía, tiene 4 años, todavía no pienso en nada de vacunas de VPH. Pero sé que en su momento voy a tener que darle, porque ahora la juventud el mundo está muy perdido, ¿no? Se empieza la vida sexual muy jóvenes, entonces mientras podamos educar a nuestros hijos y prevenir, vamos a evitar complicaciones a futuro, ¿no? Sobre todo los embarazos adolescentes, bueno, hay muchos detalles con la juventud, entonces hay que dejar y educar a nuestros hijitos. Me parece excelente esta recomendación porque yo voy a ser un poquito más cruda, en el sentido de que, si bien es cierto, acá nuestra radioaudiencia, muchos son familias y oyentes cristianos y tratamos de cuidar a nuestros hijos y inculcamos que la actividad sexual debería de iniciarse en el matrimonio, ¿no? Uh-huh. Nosotros tratamos de educar que la promiscuidad no es una alternativa favorable para la salud. Entonces, pero al momento de que ya llega, de repente tú tienes a tu hija y a tu hijo incluso, que ya va a llegar al matrimonio, entonces en ese momento de enamoramiento, o si tus hijos van a empezar a practicar su actividad sexual y tú de repente sí eres parte de aconsejar que, bueno, si lo quieren hacer que lo hagan, pero que se cuiden, en ese momento de donde están toda la euforia, no le vas a preguntar a tu parejita, oye, ¿tú habrás estado con alguna otra persona con papilomavirus? ¿Habrás estado? ¿Sabes si tendrá sífilis? ¿Sabes si tenía VIH? No le preguntas. Esa pregunta nunca va a pasar por su cabeza. Tuvieron el contacto y lo más probable es que si la otra pareja estaba contagiada, pues obviamente después a tu hija o a tu hijo pueden contagiarle. Entonces es por eso que nosotros desde temprana edad podemos nosotros protegerlo con esta vacuna. Ya han dicho que no hay cambios hormonales, pero como está el mundo ahora,
tenemos que cuidar a nuestras joyas preciosas, porque también están recomendando a los varoncitos, ¿no? En la Claro. parte privada, Sí. el varoncito también debe, porque también hay riesgo a cáncer de pene, y estos también, y lo peor, que el varón no habla, no cuenta, No es que ellos el varón son no más hace, reservados. no hace síntomas, ¿no? El varón no tiene molestias, pero porta y contagia, ¿no? Y hay algo importante, que cuando estamos con una persona, estamos con todas las parejas que ha tenido. Y lo Exacto. otro es que las CTS vienen en grupo, vienen en mancha, como digo. No es que solo una, vienen varios. Entonces, hay VPH, pero por ahí también hay sífilis, Vienen en combos. gonococos, sí. Entonces, la prevención es sumamente importante. Y los métodos de barrera, sobre todo en adolescentes, jóvenes, porque bastantes jóvenes tienen lesiones a temprana edad. Entonces, sí, mi sugerencia siempre es buscar lugares de confianza. En algunos lugares te indican procedimientos innecesarios, básicamente porque son rentables para el profesional de salud. Entonces es bueno poder estar informados, no confiar solo en ChatGPT, en el internet, en la IA, sino buscar profesionales capacitados. Y bueno, ¿qué más los que somos de la familia de la fe, que vamos a decir las cosas realmente como son, ¿no? Sí, perfecto. Buenas tardes, doctora, Dios le bendiga. Mi pregunta es, antes de tener mi bebé, mi menstruación era de 4 días a 3 días en abundancia y el día 4 ya poquito. Más ahora que tuve mi bebé hace 2 años es de 6 días fuertes y el último poquito. Quería saber si eso es normal o qué pasó con mi ciclo. Gracias, espero su respuesta. ¿Qué edad tiene actualmente? No dijo, ¿no? No nos dice la edad. Bueno, he visto casos de iguales o similares, donde después del parto han cambiado su ciclo menstrual. Habría que consultar si ha tenido algún procedimiento durante el posparto, ¿no? Pacientes que hacen atonia uterina, tienen sangrados y les hacen legrados o procedimientos y pueden ser un factor de riesgo para la adenomiosis. La adenomiosis es otra enfermedad muy parecida a los miomas, como primas hermanas, que produce sangrados. Entonces hay que evaluar un poco más la historia y ver qué más se agregó y si hay cambios hormonales asociados también. Muy bien, nos escriben desde Argentina. Dice, Dios le bendiga, hermanas, soy Santuza desde Argentina, tengo 39 años y 5 hijos, qué bendición, por parto natural. Desde que tuve mi 5.º hijo, el primer y segundo día sangró poco, pero el tercer día sangró muchísimo. Mi ginecóloga dice que es normal. Quiero saber su opinión, gracias. Disculpe, ¿me podría repetir la pregunta? Dice, ella tiene 39 Ajá. años y 5 hijos. Ajá, sí, Los 5 por parto natural. perfecto. Desde el último hijo ha empezado con el sangrado. El primer y segundo día sangra poco, pero el tercer día sangra mucho. Mi ginecóloga me dice que es normal. Quiero saber su opinión. Bueno, el sangrado no necesariamente empieza abundante, ¿no? El que sangre un poquito oscurito los primeros días puede ser normal. Es sangre que quedó en el canal cervical, que cuando se permeabiliza por los cambios hormonales sale. Ya, la cantidad de días no es proporcional a la cantidad de sangrado. Entonces puede ser que algunos días son gotitas y otros días manchado. Hay que evaluar si es que usa toallas más grandes, más cantidad por día. Es muy independiente también de los partos. Hay que saber que cuando una mujer tiene varios partos, su cuello queda un poco entreabierto, las glándulas más expuestas, entonces puede haber más moquito, más sangradito oscurito, incluso poscoital. Entonces no hay que asustarse mientras el sangrado no le produzca anemia y no sea muy doloroso. Mientras esté bien, no sangre demasiada cantidad, no hay anemia ni dolor, podría ser dentro del rango normal. Muy bien, entonces, y para todas las mujeres que cuando estamos en la perimenopausia, pues comienza este desorden hormonal y empieza justamente a tener el sangrado, ¿no? Y a veces el sangrado de lo que era poco pasa a ser abundante. Exacto, por eso y la empiezan edad, a ¿no? presentar la anemia, ¿no? Entonces empiezas a sentirte cansada, con dolor de cabeza, ¿no? Te duermes en cualquier momento, un ratito que te sientes ya estás durmiendo. Entonces, no minimizar ese síntoma, ¿cierto? Exacto. Hay que Hay una hay que llamada. tratar de ir y ver cómo está esa hemoglobina y eso va a ir jalando, como se dice, ¿no? Y te van a ir averiguando cuál es la causa y a veces nos acostumbramos a ese sangrado. Claro, y hay otro detalle que justo me recordé con lo que menciona doctora, que es cerca de los 40, más allá de los ciclos anovulatorios, es decir, hay que saber
que para menstruar hay que haber ovulado. Si no ovulamos un mes, no vamos a sangrar la menstruación. Entonces, cerca de los 40, además de los ciclos anovulatorios, hay un aumento de las fallas de la tiroides. Entonces, hay un porcentaje de mujeres que después de los 40 desarrollan hipotiroidismo, que está asociado al aumento de peso, más sangrado y más sueño. Entonces, eso también debe prendernos el foquito para saber, ya estamos más de 40, hay que ver cómo vamos, cómo está nuestra piel, si nos estreñimos, si subimos de peso rápido, todos esos cambios metabólicos que requieren la evaluación de un profesional. Muy bien, tenemos una llamada, así que buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes. Quisiera preguntar a la doctora hasta cuánto duran los bochornos de la menopausia. Tengo 5-4. Muchísimas gracias, Dios le bendiga. Tiene 54 años y quiere saber hasta cuándo va a venir los bochornos de la menopausia. Es un poco ¿Hasta cuándo le va a variable. esperar? Sí, sino que debes molestarle bastante. En realidad hay que tener paciencia, es un estado que vamos a transitar todas las mujeres, es fisiológico por disminución de los estrógenos. Entonces los bochornos empiezan desde la peri, desde antes que dejes hasta después de que dejas de menstruar. Es muy variable, se habla de más o menos 3 años, hay mujeres que siguen usando terapia de reemplazo hasta 5 años, por los que no toleran los cambios. Entonces, ¿qué le podría recomendar? Bueno, hacer ejercicio, comer sano, dormir temprano, tratar. Si no puede dormir temprano, hay algunos productos que ayudan, tipo la melatonina o algunas vitaminas que pueda tomar. Hacer ejercicio de por sí le va a dar un mejor sueño. Entonces, para manejar estos cambios que son fisiológicos, ¿no? Algún hobby. Yo recomiendo mucho un hobby, distraerse. Por ejemplo, la natación es buenísimo. Lo recomiendo a muchas de mis pacientes porque no solo relaja, sino que trabaja todo tu cuerpo de manera pareja. Entonces, darle una fecha exacta no podría, pero sí le puedo dar estas recomendaciones. Muy bien. Ok. Buenas tardes, una consulta, doctora. Me hicieron una ecografía mamaria y me dijeron que tenía como bultos de agua. ¿Eso es malo? Quistes, son los quistes de agua, ¿no? Los quistes son como bolsitas blandas, móviles de agua que producen, hablo muy sencillo para que me comprendan. Sí, por supuesto. Y son benignos, no se tienen que operar, no se tienen que aspirar, solo los aspiramos con una agujita cuando son grandes, más de 5 centímetros, que duelen, que se pueden localizar. Y aspirar ahí nomás. Después, solo control, podría recomendarle al vitamina E, que es en realidad controversial, 50-50, disminuir la cafeína, los preservantes, el chocolate, siempre suma a mejorar las molestias de mama. Muchísimas gracias con todas esas recomendaciones y orientación que hemos recibido. Vamos a pasar a los tips